y de repente llega el momento. Y vamos a hablar hoy de un personaje de la Biblia del cual hemos hablado mucho, pero vamos a seguir hablando de él. Y es de David. Y nos ubicamos en Primera de Samuel 16:1. ¿Ya lo tienen? Y nos levantamos para reverenciar la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Se pueden sentar. Esta palabra en esta palabra podemos ver que el Señor le había hecho un llamado a David, ¿verdad? Tenía un propósito con él, por eso envió a Samuel para que fuera a visitar a Isaí y ungiría como rey a uno de sus hijos. Pero, ¿qué cosas tuvo que pasar David para que ese llamado se cumpliese? Y esto nos enlaza un poco a lo que ya anteriormente nuestro hermano Darío, el Señor lo había usado la semana pasada, sobre el llamado. No sé quiénes tuvieron la oportunidad de escucharlo, pero tiene un poco también que ver con eso, ¿no? Y también con lo que los pastores Gerardo y la pastora Elizabeth habían hablado del desánimo. Y bueno, vamos a ir desarrollando la enseñanza. Ajá, ¿qué cosas tuvo que pasar David para que esto sucediese? ¿Quién era David? David era un joven pastor de Belén que cuidaba ovejas, hijo de Isaí, como ya lo dijimos, que desarrolló destrezas y habilidades. Y vamos a hablar un poco de la cronología, cronología de todo lo que tuvo que vivir, de todo lo que tuvo que pasar David. Samuel unge a David delante de sus hermanos, que no lo querían, que físicamente los hermanos eran quienes, o aparentemente, físicamente, sus hermanos eran quienes tenían las cualidades para ser rey. Cualidades de quizás de altura, de hermosura, de porte, para ser el rey. Y entonces a David lo tenían allá, pastoreando las ovejas, que ni siquiera lo tomaron en cuenta cuando llegó Samuel a visitarlo. Y cuando el Samuel vio a David, Jehová le dijo: este es a quien tú vas a ungir. Y desde ese mismo instante el Espíritu de Jehová descendió sobre David. Luego David se convierte en músico del rey Saúl, quien ya había sido destituido y a quienes le atormentaban espíritus inmundos. Él envía a que le busquen una persona que tocara el arpa para que esos espíritus inmundos se alejaran de él. Y así fue. David se acercó al rey Saúl y le tocaba para poder calmar esos espíritus que lo afligían. Más adelante, David derrota a Goliat. David, que en ese momento era muy joven, la Biblia dice que era muy joven, pero yo investigué y en internet dice que según la cronología se estima que él tenía entre 10 a 15 años. O sea que era un adolescente. Entonces es enviado por su padre para llevarle comida a sus hermanos que se encontraban en los campamentos. Estos hermanos tampoco ni siquiera lo querían ahí. No querían que él fuera a llevar comida, no querían que se acercara, no querían que se enteraran de las cosas que estaban sucediendo. Sin embargo, David se entera que hay un filisteo gigante que provocó al pueblo de Dios y le pide a Saúl que él se pueda enfrentar a ese gigante, porque él sabía que el mismo Dios que lo había librado de las garras de los leones y osos, que era lo que él hacía, él también lo libraría de ese gigante filisteo. Entonces así fue. David con honda y una piedra y en el nombre de Jehová de los ejércitos venció a Goliat. Y empezó en su vida los conflictos y las persecuciones, porque Saúl
sentía envidia de que David pudiera haber alcanzado estas cosas y la popularidad que David había conseguido entre el pueblo, e intentó matarlo muchas veces. David se casa con Mical, que es hija de Saúl, pero tenía que huir para salvar su vida. Luego David por años, le estoy hablando de todo, haciéndole como un resumen lo más corto posible de todo Samuel, pues. David por años estuvo prófugo en el desierto, escondido pues de Saúl, que lo quería matar. Y en ese desierto él se capacitó de ejércitos para pelear grandes batallas, donde el Señor los respaldaba, donde iba de la mano de Dios. Y recibió una profecía de parte de Jonatán, hijo de Saúl, y confirmación del propósito de Dios de lo que ya habíamos leído. Y ese está en 1 Samuel 23:17. Voy a leer del 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. O sea que es una confirmación de lo que ya el Señor le había dicho. Y habían pasado muchas cosas después de eso, como les venía diciendo. Sigue David ganando batallas de la mano de Dios. Y muere el rey Saúl y sus hijos en el monte de Gilboa. Y asciende David. En ese momento David asciende como rey de Judá. A los 30 años es proclamado rey de la tribu de Judá en la ciudad de Hebrón. O sea que pasaron, suponiendo que tenía 15 años, cuando se enfrentó a Goliat, cuando de joven pastoreaba y todo eso, pasaron 15 años para que se cumpliera una parte del propósito, porque el propósito era que reinara Israel. Pero con la muerte de Saúl, reinó en Judá. Y se enfrentó a una guerra civil por 7 años contra Isboset, hijo de Saúl. Tras la muerte de Isboset, todas las tribus de Israel aceptan, allí es cuando aceptan a David como su único rey y unificó el reino. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 5, del 1 al 5. Okay. Ahí sí dice: David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú, escuchen esto, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Quiere decir que en todo ese transcurrir, a pesar de que David estuvo en el desierto, a pesar de que fue acorralado, a pesar de que fue perseguido, el Señor lo usaba, estaba con él. En cada batalla, en cada guerra, el Señor estaba con él. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar en Judá, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Judea. Entonces, según la cronología de la vida de David, pasaron 37 años para que se cumpliera el llamado que el Señor le había hecho. Pero todo este transcurrir, el Señor lo usaba de gran manera. Lo sostenía, lo guardaba, lo proveía y sobre todo lo acompañaba y lo preparaba.
y lo preparaba. Porque cada cosa que David vivió era una preparación para ese llamado que el Señor le estaba haciendo. Porque cada situación que vivía lo fortalecía en espíritu, lo fortalecía en alma, lo fortalecía en emociones para él poder asumir ese reinado. Tengo estas preguntas. ¿Pecó David en todo este tiempo? No se lo puedo leer todo porque es muy largo, ¿no? Pero son preguntas que nos hacemos y si lo leemos nos damos cuenta de que sí. Porque era humano, tenía debilidades. ¿Se cayó David o desanimó en algún momento? Como decía el pastor Gerardo y la pastora Elizabeth el domingo. ¿Sintió desánimo? Sí, sintió. ¿Sintió David temor cada vez que se enfrentaba a los filisteos? Sí. Pero sabía en manos de quién estaba y quién era quien iba delante de él en cada batalla. Por eso hoy vengo a decirles de parte de Dios que si ya sabes cuál es el llamado que el Señor te ha hecho, no te desesperes. Anímate, sacúdete y levántate, que bastante camino nos queda por recorrer. David, sus hermanos no lo querían. Sin embargo, el saber que él amaba a Dios y saber que Dios lo amaba fue suficiente para él confiar y creer en el que le había prometido. Si alguien de tu familia o de tu entorno hoy te dice, no vales nada, mira lo que haces, no eres cristiana nada, no creen en ti, no creen en los cambios que el Señor ya ha hecho en tu vida, no creen que el Señor te puede usar para algunas cosas, no te desanimes, no trates de dar explicaciones, porque el Señor se va a encargar de exhibir en público lo que ha hecho de ti y donde toda la gloria y su poder y su grandeza será vista en tu vida. Ese llamado que el Señor te ha hecho se va a cumplir en su tiempo perfecto. Estás en la iglesia sirviéndole al Señor. El Señor ha empezado a transformar tu vida. Quizás perteneces a algún ministerio. Y si no le estás sirviendo en algún área al Señor, te invito a que hoy lo hagas. Quizás estás en algún ministerio. Aportas en alguna actividad de la iglesia. Y el Señor te empieza a usar para bendecir a otras personas. Mientras tú en lo secreto te rindes delante de Él, oras, lees delante de su presencia y créeme que de repente llega el momento. Llega el momento donde tu llamado lo empiezas a visualizar y se hace realidad. Y estás en el lugar justo donde el Señor quiere que estés. De repente llega el momento donde esas cosas por las que tienes años orando se hacen realidad y las ves visibles. Ya no es la fe, sino que la ves. Quizás alguna meta que querías alcanzar, como quizás comprar una casa. Y me voy a lo físico, pero no a lo espiritual. Algún matrimonio, alguna relación que se estaba quebrada en tu hogar, en tu familia. Y empieza y llega el momento de ese milagro. Llega el momento donde si bien el Señor te ha sostenido, provisto, acompañado, el Señor te comienza a multiplicar hasta que sobre y abunde para bendecir a otros. Y simplemente das gracias y honras a quien se lo mereces. Porque comienzas a vivir cosas extraordinarias donde tu lamento el Señor lo cambió por baile y donde tus lágrimas el Señor las cambió por alegría. ¿Y es un camino fácil? No, no es un camino fácil. No es un camino. Yo muchas veces le he dicho al Señor, es difícil cargar la cruz.
Es difícil cargar la cruz, pero me he tenido que sacudir, me he tenido que levantar y decir, hoy es difícil, lloré un ratico, pero sigo adelante. Porque el Señor me ha dado un llamado. A mí, bueno, creo de parte del Señor que el Señor me lo ha revelado. En su momento sabré que el Señor va a cumplir ese llamado, si es su voluntad, pues. No sé si a ti te lo ha revelado, y si no te lo ha revelado, te invito, como decía mi hermano Darío, a que te rinda delante de su presencia para que te lo muestre. Ese llamado no quiere decir que el Señor no te va a ir usando en otras cosas. No quiere decir que no puedes servirle en otras cosas, no. Porque, o sea, la finalidad es crecer, es ir creciendo, es irnos fortaleciendo, es irnos preparando para cuando ese llamado llegue ya nosotros estemos listos. Y otra cosa, debemos dar gracias a Dios por ese llamado. Pero para muchos ese llamado es como esa meta que podemos alcanzar. Y quizás muchas veces lo visualizan como el final de algo. Yo lo visualizo como el comienzo de grandes cosas. ¿Qué hacer? Porque debemos estar preparados para saber qué hacer luego de ese llamado. O sea, el llamado no es para quedarnos en ese instante. El llamado es para continuar. Entonces comienza una nueva historia. Comienza que el Señor ya te dio el llamado, pero tú debes avanzar de otra manera. Entonces debemos de renovarnos. ¿Y qué hacer luego que el Señor nos entregue eso que el Señor nos ha llamado a hacer? Allí es donde se va a demostrar en su total amplitud los frutos que nosotros tenemos. Y pueden pasar, Dios quiera no pase tanto tiempo, pero David pasó 37 años. Entonces, si tenemos 5, como es mi caso, si tenemos 10, si tenemos 20, no nos desesperemos, que el tiempo de Dios es perfecto. Y hoy puedo decir que toda la gloria es para el Señor. Soy testigo de que grandes cosas empiezan a suceder. No ha llegado el llamado todavía, o por lo menos ese que el Señor me ha revelado. Pero el Señor me ha usado para su gloria, para su honra, y creo que por eso estoy aquí, no porque yo sepa mucho o porque tampoco creo que me lo merecía, pero así el Señor lo ha determinado, y bueno, aquí estoy, solamente por su poder. Por eso este es un camino que no se acaba hasta que Cristo venga. Entonces debemos perseverar. No nos cansemos de hacer el bien y sepamos esperar esos de repentes en el momento exacto y con las herramientas adecuadas para seguir avanzando. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga.